Hay historias que de verdad parecen más un drama de suspenso que un simple relato del pasado, y la que vamos a analizar hoy es una de esas. Es la historia del ascenso de Salomón, una trama que lo tiene todo: movidas políticas, intervención divina y, sobre todo, una elección que marcó para siempre el destino del reino de Israel. Miren, este será nuestro recorrido. Arrancamos con una sucesión al borde del caos. Nos metemos de lleno en la jugada por el poder, escuchamos las últimas palabras de un rey a su heredero, somos testigos de una petición que lo cambió todo y al final, claro, vemos los frutos de un reinado que se volvió leyenda. Bueno, vamos a meternos en materia. Hay que imaginarse la escena. El reino está como en pausa, en un limbo. El gran rey David, el guerrero, ya es un anciano, su salud está muy frágil, y ese vacío de poder, como se imaginan, es una olla a presión. La tensión en la corte es tremenda, y sus hijos, que de ambición no les falta nada, están listísimas para llenarlo. Y como en cualquier buen drama político, la gente empieza a tomar partido. Se forman bandos. De un lado tenemos a Adonías, otro hijo de David, que se rodea de gente muy poderosa: el general del ejército Joab y el sacerdote Abiatar. Y del otro lado, los que eran leales a la promesa que se le había hecho a Salomón, que incluía al sacerdote Sadoc, a Benaía y, ojo con este, al influyente profeta Natán. El tablero ya estaba listo para el conflicto. Adonías no se anda con rodeos. En un movimiento súper audaz, una rebelión en toda regla y, claro, sin la bendición de su padre, se autoproclama rey. Arma un fiestón, invita a todos sus aliados y hermanos, pero, a propósito, deja fuera de la lista a Salomón y a sus partidarios más importantes. Esto, señoras y señores, era una declaración de guerra política. Viendo la jugada de Adonías, los aliados de Salomón se dan cuenta de que no pueden quedarse de brazos cruzados. Se les acaba el tiempo. Tenían que actuar y tenían que hacerlo ya, para evitar que este golpe de estado que estaba pasando a espaldas del mismísimo rey David se concretara. Frente a esta situación, la respuesta tenía que ser igual de inteligente. Y es aquí donde el profeta Natán arma una estrategia política de manual. La idea no era solo ir a contarle al rey lo que pasaba, no, era obligarlo a tomar una decisión. Primero, Betsabé, la mamá de Salomón, le hablaría al rey apelando a su promesa, a su corazón, y justo después entraría Natán para confirmar todo y recalcar la urgencia. Pura presión psicológica y política para que David actuara de inmediato. Una jugada maestra. Y el plan funciona a la perfección. David, ya enterado y decidido, no duda. Ordena que Salomón sea ungido rey en una ceremonia pública en Gijón, un acto sagrado que lo confirmaba como el elegido. Imagínense la escena. El pueblo estalla de alegría. El sonido de la celebración fue tan fuerte que llegó hasta el banquete de Adonías, y ahí mismo su rebelión se vino abajo. Sus seguidores, muertos de miedo, salieron huyendo. Con la sucesión ya asegurada, la historia nos lleva a un momento mucho más íntimo, más solemne. El rey David está en su lecho de muerte, y es aquí cuando le da a su hijo Salomón sus instrucciones finales. Y esto es más que un consejo, es una guía para gobernar y para asegurar que su linaje continuara. Y el corazón de todo este consejo es este. La verdadera fuerza, la prosperidad que dura, no viene del poder militar ni de las riquezas. Viene de ser fiel a las leyes de Dios. Básicamente le está diciendo que un buen liderazgo está directamente conectado con la integridad moral y espiritual. Estas instrucciones son una mezcla fascinante de guía espiritual y a la vez de estrategia política muy pragmática. David le pide a Salomón que sea fiel a Dios, pero también que resuelva asuntos pendientes. Le encarga hacer justicia con Joab, cuyo poder militar era una amenaza latente, y con Simei, cuya traición no podía quedar impune. Todo se trataba de asegurar la estabilidad del nuevo reino, de sentar las bases sobre la justicia y la gratitud. Y con este mandato de su padre de actuar con rectitud, llegamos al momento clave, el punto de inflexión que definiría por completo el reinado de Salomón. En un sueño, Dios se le aparece y le hace una oferta increíble. Le dice: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». Pensemos un poco en esta pregunta. Es muy poderosa. ¿Qué pediría a alguien con todo el poder de un reino en sus manos? ¿Una vida larga? ¿Montones de riqueza? ¿La aniquilación de sus enemigos? Bueno, la respuesta de Salomón no solo sorprendería a Dios, sino que escribiría el futuro de toda una nación.
Aquí es donde vemos de qué estaba hecho Salomón. Frente a lo que era básicamente un cheque en blanco divino, en lugar de pedir algo para su beneficio personal, pidió una responsabilidad, la sabiduría para servir a su gente. Reconoció su propia inexperiencia, y su petición fue un acto de humildad total. Y esa humildad fue la que le consiguió no solo la sabiduría, sino también todo lo demás que no pidió. Y no pasó mucho tiempo para que esa sabiduría divina fuera puesta a prueba, y de una forma muy pública y dramática. Se le presentan dos mujeres. Ambas juran y perjuran ser la madre del mismo bebé. No hay testigos, no hay pruebas, parece un callejón sin salida. Y aquí Salomón da una orden que debió dejar a todos helados en la corte. Propone una solución brutal. Pero claro, no era una sentencia de verdad. Era una trampa psicológica increíblemente astuta, una prueba diseñada para que la verdad no saliera de sus bocas, sino directamente de sus corazones. Una genialidad. La reacción fue inmediata. La verdadera madre, horrorizada, prefiere renunciar a su hijo con tal de salvarle la vida. La otra mujer, en cambio, acepta la cruel propuesta. Y en ese preciso instante, la verdad queda al descubierto. Salomón le entrega el niño a su verdadera madre. Y la noticia de este juicio recorre todo el reino, confirmando para todos que su sabiduría no era de este mundo, era divina. Y es a partir de esta base, de la sabiduría, que Israel entra en una era de esplendor como nunca antes se había visto. El reinado de Salomón se convierte ni más ni menos que en la legendaria Edad de Oro del reino. El reino simplemente floreció bajo su mando. Había paz en todas sus fronteras, una administración súper eficiente y una prosperidad tan grande que se llegó a decir que la plata en Jerusalén era tan común como las piedras. Su fama, por supuesto, cruzó fronteras y se extendió por todo el mundo conocido. Pero su legado no fue solo político o económico, para nada. La sabiduría de Salomón se vio reflejada en una producción intelectual realmente asombrosa. Compuso, nada más y nada menos, que 3.000 proverbios. Y no eran solo frases ingeniosas, eran lecciones de vida, guías prácticas sobre ética y comportamiento que han sobrevivido milenios. Y la cosa no terminó ahí. También fue un poeta increíblemente prolífico, autor de más de 1.000 cantos. Su conocimiento era vastísimo, abarcaba desde los árboles hasta los animales. Era rey, sí, pero también era un sabio, un erudito, un artista. La historia de Salomón nos enseña cómo una sola decisión, la de elegir la sabiduría para servir a otros por encima del poder personal, fue capaz de construir una era de oro. Y nos deja pensando en una pregunta que sigue siendo relevante, ¿no? ¿Cuál es la sabiduría que se elige hoy en día? Y sobre todo, ¿qué tipo de era se está construyendo para el futuro?